Capítulo 13. Renacimiento y redefinición. La oscuridad que siguió a la explosión fue absoluta. Durante un largo momento, la USS Horizon desapareció de los radares, como si nunca hubiera existido. Los sistemas de comunicación y los sensores se apagaron completamente, y la tripulación se encontraba suspendida en la nada, como si el tiempo mismo hubiera sido detenido. Pero la oscuridad no duró para siempre. El regreso de la luz. Tebel despertó en su silla de capitana, su cuerpo adolorido, pero entero. Al principio, no pudo comprender lo que estaba sucediendo. El puente de la Horizon estaba dañado, pero aún operativo. La luz tenue parpadeaba sobre las superficies de control, y las alarmas seguían sonando de fondo, aunque con menos intensidad. La nave había sobrevivido, milagrosamente, a la colisión con la nave de Sorin, pero a un alto costo. Las lecturas del sistema mostraban que la Horizon estaba a la deriva en un sector desconocido del espacio. «¿Qué ha pasado?», murmuró Tebel, levantándose de su silla. Un dolor agudo le atravesó la cabeza, pero pronto se recompuso y observó a su alrededor. La tripulación seguía en sus puestos, algunos atónitos, otros tratando de restaurar el control. «Capitana», dijo Kasue desde su terminal, «hemos salido del campo de distorsión, pero estamos en un lugar diferente. Ninguno de los sensores coincide con las coordenadas originales». «¿Dónde estamos?», preguntó Tebel con voz grave. «Eso es lo que me preocupa», respondió Kasue con el rostro tenso. «Este lugar no está en ningún mapa estelar conocido. Estamos completamente fuera de los límites de las rutas seguras». El eco de Sorin. Antes de que pudieran procesar la magnitud de la situación, la pantalla del puente parpadeó con una señal débil, emergiendo del vacío oscuro. Era una transmisión de emergencia, y aunque no provenía directamente de la nave de Sorin, su contenido resonaba con una ominosa familiaridad. «Capitana Tebel», comenzó una voz distorsionada, «la victoria que creíste haber obtenido es efímera. No hay escape de la inevitable verdad. La galaxia está condenada por su propio poder, y tú, junto a tu tripulación, serás testigo de su renacimiento». La transmisión se cortó abruptamente, dejando a todos en el puente con un sentimiento de inquietud. Había algo profundamente inquietante en la presencia de Sorin, incluso en su ausencia. Tebel sintió que la amenaza aún persistía, de alguna manera, más allá de la destrucción física de la nave enemiga. «Lo que sea que haya intentado hacer Sorin no ha terminado», dijo Tebel, mirando a su tripulación. «Podemos haber destruido su nave, pero no su ideología ni sus seguidores. Esto no acaba aquí. Un nuevo desafío». Harold Henderson, que había permanecido en silencio durante los momentos más críticos, se acercó al panel de control táctico. «Capitana, hay algo más. Las lecturas indican que el núcleo del devorador ha desaparecido. No hay rastros. Si Sorin tenía algo que ver con su activación, debemos asumir que los planes para usarlo como una arma están todavía en curso. Puede que la nave de Sorin haya sido solo un peón en un juego más grande. Entonces, debemos encontrar el núcleo antes de que alguien más lo haga», dijo Tebel apretando los puños. «El devorador puede haber sido controlado por Sorin, pero las fuerzas que lo apoyan todavía están por ahí. El objetivo no ha cambiado. Nuestro deber es detenerlo». Rachel Lynch miró a Tebel con determinación. «Si Sorin tiene seguidores, debemos estar preparados para lo peor, pero hemos sobrevivido a lo imposible antes. Lo haremos otra vez». Tebel asintió. «Correcto, y ahora debemos usar todo lo que hemos aprendido y la fuerza de nuestra tripulación. El futuro de la galaxia está en juego, no hay vuelta atrás. La ruta hacia lo desconocido». Después de horas de revisar los datos y tratar de restablecer la comunicación con otras flotas, la tripulación logró recuperar parte de su autonomía. Sin embargo, sus opciones eran limitadas. El sector en el que se encontraban era totalmente desconocido. No había señales de vida, pero tampoco era un vacío completo. Había algo extraño en la vibración del espacio a su alrededor, algo que sugería que una gran fuerza estaba manipulando el entorno, al igual que Sorin lo había intentado hacer. «Capitana», dijo Kasue, observando la pantalla con una mezcla de sorpresa y alarma, «hay una anomalía en las lecturas. No es un campo de distorsión, pero sí parece estar relacionado con una fuente de energía inmensa. Es posible que esa sea la clave para encontrar el devorador, o lo que queda de él. Prepara a la tripulación», ordenó Tebel. «Nos dirigimos hacia esa anomalía. Sea lo que sea, debemos enfrentarlo. La carrera contra el tiempo». Mientras la Horizon avanzaba hacia la anomalía energética, la tensión se sentía en cada rincón de la nave. Cada miembro de la tripulación estaba preparado para lo peor, pero aún había un resquicio de esperanza. Habían vencido a Sorin, pero los retos no terminaban allí. El verdadero enemigo seguía siendo el devorador, y su existencia era ahora un enigma que debía resolverse. En el puente, Tebel se sentó nuevamente en su silla. Observó a su tripulación, que, a pesar de las dificultades y las pérdidas, seguía con ella. El sacrificio ya realizado pesaba en sus corazones, pero también lo hacía el conocimiento de que la misión no podía terminar sin una última confrontación, no solo por ellos, sino por toda la galaxia. «Este es nuestro momento», dijo Tebel con voz firme, «y no vamos a fallar. El último obstáculo». A medida que la Horizon se acercaba más y más a la fuente de energía, las lecturas se intensificaron. La nave se encontró rodeada por una esfera de distorsión espaciotemporal, como si todo el espacio alrededor de ello fuera una capa que se estaba doblando hacia un centro común. «Esto es algo más que un campo de energía»,
dijo Kazue, mirando las pantallas. Es una convergencia, como si el devorador estuviera siendo reactivado. La voz de Harold resonó en el puente, cargada de urgencia. No tenemos tiempo. Tenemos que entrar en esa esfera antes de que se cierre. Tyrell miró a la tripulación con una determinación renovada. La batalla final estaba por comenzar, pero aún quedaba una última decisión que tomar. ¿Cómo enfrentarse a la amenaza que se avecinaba? Cada segundo contaba, y el tiempo parecía desvanecerse rápidamente. La USS Horizon estaba a punto de enfrentarse a su desafío más grande. ¿Lograrán detener la última amenaza y restaurar la paz en la galaxia? Solo el sacrificio final podría asegurar el destino del universo.